Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Quiero iniciar una nueva enseñanza y quiero invitarlos a leer la palabra, la cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 5. Voy a leer en el nombre de Jesucristo. La escritura dice lo siguiente: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Quiero continuar y presento entonces un tema que es doctrinal. De la misma manera, el título correspondiente es el uso de las lenguas. Repito, es el título, el uso de las lenguas. Y es muy importante para nosotros que entendamos como de entrada, de inicio a este tema, que el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia. En ningún momento podemos considerar que esto está hablado públicamente y a quien sea, no. Esto es particularmente en forma exclusiva a la iglesia y principalmente a la iglesia que está en Corinto. El apóstol Pablo lo deja claro al inicio de este libro, 1 Corintios capítulo 1 en delante. Lo dirige a la iglesia de Corinto y luego posteriormente está considerando también a los que son santificados. De esta manera nosotros mismos en nuestro tiempo lo podemos tomar para nosotros, este consejo que Pablo trae para la iglesia. Ahora, aquí Pablo enseña lo referente a los dones espirituales. Referente a los dones espirituales, también está aclarando. Mucha atención a lo que voy a decir, porque esto es lo que vamos a estar observando. Él aclara el uso de las lenguas, ¿no? Ya que ahí nosotros podemos encontrar el don de expresión. Repito, ahí podemos nosotros encontrar el don de expresión. Y es la razón por la que Pablo dirige pues esta carta para poder aclarar ciertos asuntos de carácter, vamos a decir así, doctrinal, y tiene que ver entonces con dones espirituales y también con el hablar en lenguas. Muy bien. Ahora, la iglesia, estamos diciendo que este mensaje lo recibe la iglesia de Corinto, se dirige a ella, pero quiero anticipar que quiero aclarar que la iglesia nunca la vamos a encontrar en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nunca habla de la iglesia. Solo el Señor Jesucristo habló en algunas dos ocasiones cuando se refirió a la iglesia, pero no es porque la iglesia no estuviera formada. Recuerda que el Señor estaba trabajando apenas para formarla. Entonces quiere decir que la iglesia no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, tampoco en los evangelios. Solo la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, donde nace en el capítulo 2, en el Pentecostés. Y el apóstol Pablo ahí a nosotros nos dice para nuestros días que debemos de edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Esa piedra que los edificadores desecharon, bueno, pues se convirtió en la piedra principal del ángulo, ¿verdad? Recordemos cuando el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros algo muy fundamental, Efesios 2:20.
Nos dice a nosotros, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 21:42 dice lo siguiente: la piedra que los edificadores desecharon, entonces es la piedra principal. Hay otra cita más que quiero tomar en cuenta. Primero los Corintios capítulo 3 y versículo 10 al 11. La palabra del Señor dice: yo como perito arquitecto, y está hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿verdad? Puse el fundamento. Y en el versículo 11 dice: y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Mucha atención a lo que estamos hablando. No permitamos voces ajenas, ni aceptemos consejos de maestros que solo están tratando de entorpecer pues la verdad. Porque estos son los enemigos de la fe. Toda esta gente, todo este pueblo que se ha filtrado y con estas enseñanzas falsas o equivocadas o erradas o confusas, son los que consideramos enemigos de nuestra fe. Muy bien. ¿Dónde entonces nosotros podemos mirar la iglesia? Dijimos en el libro de los Hechos, y podemos también anexar que la enseñanza, la doctrina para la iglesia tampoco la encontramos en los evangelios, ni en el Antiguo Testamento. Esta la vamos a encontrar en las cartas que están en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, amigos, amados simpatizantes con la Biblia, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queda claro entonces que nosotros tenemos un fundamento, es con los apóstoles y con los profetas, y ahorita vamos a tocar algunas evidencias para que nos den más luz y podamos notar entonces con más claridad por qué se nos habla y por qué hablamos y por qué nosotros hemos aceptado seguir creciendo y seguir construyendo en este fundamento de apóstoles y profetas, donde es Jesús la principal piedra del ángulo, donde es Jesús el principal tema en el evangelismo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decir algo que a nosotros no nos debe de sorprender, ni tampoco no lo debemos ignorar. El apóstol Pedro, una vez cuando llega el día del Pentecostés y que la gente empezó a estarse perturbando o quizás inquietando, o quizás la duda quiso trabajar en ellos, entonces el apóstol Pedro, al igual que todos los otros apóstoles, estuvieron escuchando, estuvieron viendo y oyendo lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia que cuando llegó el Pentecostés, los 120 empezaron a hablar en nuevos idiomas, en nuevas lenguas, de tal manera que los que escucharon empezaron a hacer comentarios, y dice la Biblia, les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestras lenguas, en las que hemos nacido. Le estoy leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 8 en delante. Versículo 9 dice: ahí estaban partos, medos, alamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y luego dice en el Asia, y también Frigia, y también Panfilia. Hay otra consideración más. Estaban los egipcios, estaban también los africanos, los de África, los de Chipre y los romanos, y estaban también judíos como prosélitos, y dice en el versículo 11, cretenses, árabes, y les oímos, mucha atención, hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Vea usted nomás qué bonito hablar en lengua que se dio en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y también en el capítulo 10, porque dice la Biblia que ahí hablaba entonces en los idiomas pues que se hablaban en ese tiempo. Y entonces cuando esto empezó en esta inquietud y en estos argumentos y pláticas y cosas que se escucharon, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que se paró y alzó la voz. Él dijo, puesto de pie, y dijo, varones judíos, estos, los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, razón que nosotros estamos diciendo. Y una vez más, yo quiero aclarar que este es el fundamento, porque nos estamos relacionando con apóstoles y profetas. Aquí el apóstol Pedro está hablando en este capítulo 2 de los Hechos, lo relacionado con Joel, capítulo 2 y versículo 28, que tiene que ver con lo que sucedió en el Pentecostés, en el hablar en lenguas, porque fue una promesa que se hizo ahí. De la misma manera, el apóstol Pablo también tocó algo que el profeta Isaías también habló en su momento. Dice el apóstol Pablo que él habló referente a Isaías, y lo vamos a ver en 1 Corintios 14. Ahí el apóstol Pablo en el versículo 21 dice: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Está hablando lo que está referenciando el profeta Isaías. Isaías capítulo 28 y versículo 11 dice: porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Entonces veamos una vez más con claridad que la iglesia está fundamentada en este fundamento de apóstoles y profetas. Una vez que la iglesia crece, una vez que la iglesia se forma, pues debe de crecer, y de la misma manera también debe de madurar y también debe de reproducirse. Pero para que esto sea posible, entonces es de primera necesidad, prioridad, que el Espíritu Santo venga y esté en nosotros. No con nosotros, en nosotros. Entonces, es muy importante para nosotros que veamos cómo Pablo está viendo la necesidad en Corinto de que se atienda, ¿verdad?, a la iglesia, porque hay un problema en hablar en lenguas que tenía Corinto. Quiero anticipar que lo que sucedió en los Hechos y lo que está sucediendo aquí en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios no es el mismo hablar en lenguas y no es el mismo efecto, porque acá en el libro de los Hechos se está hablando del hablar en lenguas, pero son idiomas que se entendieron. Ahora, acá en el libro de 1 Corintios, en 1 Corintios, en esta carta, el apóstol Pablo está tratando un problema con la iglesia, y tiene que ver con los dones y con el hablar en lenguas. Entonces, aquí en el hablar en lenguas en Corintios no es lo mismo que está sucediendo acá cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaron lenguas cuando llegó el Pentecostés a la iglesia que nació ahí en Jerusalén, ¿verdad? Repito, en Jerusalén, pero también nació acá en los gentiles, acá en casa de Cornelio, ¿verdad?, que a la fecha es la que ha prevalecido. Recuerde que si usted observa la iglesia, en su mayoría somos gentiles los que integramos la iglesia. Quiero decir que es posible que en la iglesia judía, de los judíos, ahí nació, pero como que yo quiero decir que ha habido un descenso, pues, ha habido un trastorno de tal manera que se ha detenido el crecimiento ahí. Son minoría los que están integrándose en este pueblo, en esta iglesia, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo que de los dos pueblos, sean judíos o sean gentiles, de ahí hizo el Señor la iglesia, de ahí formó el Señor la iglesia, y es la iglesia
la que hasta el día de hoy ha permanecido. Entonces, en su mayoría somos gentiles. Esto aprueba que ese nacimiento de la iglesia tiene su sede en la casa de Cornelio. Y veamos entonces en el capítulo 10 de los Hechos y capítulo número 10, los versículos 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, alabado sea el Señor, pongan mucha atención aquí, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles, dice, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Porque también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que el Espíritu Santo pues cayó sobre los gentiles. Este problema entonces de la iglesia, es necesario que nosotros capturemos el trabajo que Pablo hizo. Pablo, para resolver este problema aquí en Corinto, tuvo que usar el capítulo 12, en el capítulo 13 y capítulo 14. Mucha atención a lo que estoy dando a conocer, ¿verdad? Que estoy voceando, estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el capítulo 12 el apóstol Pablo da a conocer la palabra que tenemos que nosotros verla también. Dice que ahí, capítulo 12, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Dice, hermano. Ahora, a continuación va a presentar la relación de los dones y está hablando los dones siguientes. Si usted lee en el capítulo 12 y versículo 8 al 10, ahí presenta los siguientes dones. Ahí vemos que está el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, está el don de sanidad, está el don de milagros, está el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, está también el don de diversos géneros de lengua. De la misma manera, y para concluir, está la interpretación de lenguas. 9 dones. Entonces podemos concluir que en este capítulo está relacionado estos 9 dones, que a su vez los podemos agrupar y sacar 3 grupos, de tal manera que ahí encontremos nosotros los diversos dones que hay. Entonces aquí los diversos funcionamientos en el don y en el ministerio y en las operaciones que hay para estos dones. Amados hermanos, quiero decir que en el primer grupo de diversidad de dones, ahí vamos a encontrar los dones siguientes, que son los dones de poder. Los dones de poder son los que nosotros ya los conocemos, pero quiero señalarlos. Dice la Escritura que los dones de poder están considerados el don de milagros, el don de fe, el don de sanidad, ¿verdad? Entonces son dones de poder en el primer grupo, que repito, son la diversidad de dones. En el segundo grupo encontramos la diversidad de ministerios. ¿Cuáles son? En este segundo grupo nosotros podemos encontrar la palabra de sabiduría, podemos encontrar la palabra de ciencia y también como número 3 el discernimiento de espíritu, que es muy importante, amados, porque cuando están en función estos dones, o que hay una manifestación de hablar en lengua en la congregación, es muy indispensable que haya el discernimiento de espíritu para así para ponerle freno a los espíritus que vienen a entorpecer, a engañar, a confundir y a distorsionar
y entre otras funciones más. Entonces, muy fundamental este discernimiento de espíritu para este fin. Bueno, este es el segundo grupo, que es diversidad de ministerios, repito, donde encontramos palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Tercer grupo, voy a presentar el tercer grupo, y ahí encontramos diversidades de operaciones. En la diversidad de operaciones, ahí encontramos el don de expresión. El don de expresión, aquí tenemos considerados, entonces, en este don de expresión tenemos considerado, número 1, el don de lenguas, número 2, la interpretación de lenguas, y número 3, la profecía. ¿Verdad? 3 grupos también. 3 dones que integran, repito, en diversas operaciones, el don de expresión. Don de expresión. Entonces es muy importante para nosotros ver esto, porque este problema que se dio en Corinto a nosotros nos da la enseñanza que no podemos pensar que el hablar de lenguas no son para nuestros días. No podemos aceptar las enseñanzas de falsos maestros que estén considerando que eso es del diablo y que no es de Dios. Porque la iglesia en su inicio así fue en el hablar en lenguas, en la manifestación del Espíritu Santo, porque fue la promesa que el Señor hizo y que Él dijo que la daría a todo aquel que le pidiera. Si nosotros como buenos padres damos buenas dádivas, mucho más Él, como nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. De manera que el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amado mío, si usted tiene sed de Dios, si usted tiene esta necesidad, pues déjese llenar como las tinajas que estuvieron en la boda de Cana. ¿Verdad? Dice que había 6 tinajas, fueron llenas de agua, y ahí se transformó esa agua en vino. ¿Por qué no permites ser transformado de manera que tú también seas lleno del Espíritu Santo y hables lenguas y recibas el regalo, el don de Dios? ¿Verdad? Y puedas hablar en lenguas, quizás interpretarlas, quizás con los dones también de profecía, de ciencia, de revelación, etcétera. ¿Verdad? Hay muchos ministerios, hay muchos dones. Entonces, bueno, vamos a ser capaces, pues, de estar en la mano de Dios y recibir ese regalo. Y no solo recibirlo, destaparlo. Qué importante es abrirle el regalo para saber qué es el contenido, qué se nos ha dado en nuestras manos. Amado hermano, repito, el hablar en lenguas, el bautismo de hablar en lenguas en los Hechos no es el mismo que está hablando Pablo aquí en este capítulo 12, 13 y 14. Estos dones son muy diferentes en el hablar en lenguas, porque hay diversos géneros de lenguas, de tal manera que aquí podemos nosotros ver lo que el apóstol Pablo está atendiendo en Corintio. Quiero repetir, en el libro de los Hechos solo se habló de el hablar en lenguas, pero en idiomas, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de los Hechos, en el capítulo 10 también de los Hechos, porque hablaron en lenguas y ellos decían, hablan igual que nosotros, los oímos hablar en nuestros mismos lenguajes, ¿verdad? Entonces eso queda claro que son idiomas que ya se hablaban. Pero hay otro tipo de idiomas que Pablo está tratando y lo está tratando aquí en el capítulo 14. En el capítulo 14 de 1 Corintios y versículo 2 dice aquí: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Ve usted cuántas veces nosotros hemos visto hermanos, hermanas que empiezan a hablar lenguas y se están edificando ellos mismos en su forma individual, personal, o en ocasiones están intercediendo quizás, ¿verdad?, por la iglesia o por alguna necesidad, o también está otra razón más, o muchas veces están adorando a Dios en lenguas y no podemos impedirlo. El apóstol Pablo dijo: amados, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, porque él sabe, él no desconoce que la iglesia tiene que hablar en lenguas,
debe de hablar en lenguas. Porque si no fuera así, amados hermanos, de cuenta que nosotros nos ponemos en el plan de no evangelizar. Tenemos que evangelizar, hermanos. Así como tenemos también que hablar en nuevas lenguas, tenemos que también evangelizar para ganar, porque la Biblia dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces necesitamos darle cumplimiento a la palabra. Recuerda que la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia y sigue añadiendo cada día los que son salvos, los que deben de ser salvos. Entonces no podemos dejar de hablar en lengua. No podemos por ninguna razón tampoco dejar de evangelizar. Otra razón más que encontramos aquí en el hablar en lenguas, en el capítulo 14 y versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos, ¿verdad? Más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para edificar, para enseñar también. Dice, para enseñar también a otros, que hablar 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Es preferible hablar, así como está diciendo aquí el apóstol Pablo, es preferible hablar en esta manera, como él dice. Yo no quisiera, dice, hablar en lenguas de tal manera que no me entiendan. Mejor prefiero profetizar. Es lo correcto profetizar. Pero si no puedes profetizar, si no se te da este ministerio, hablar en lengua, don, a Pablo sí lo tenía, pero muchas veces nosotros no lo tenemos o no lo puede tener alguien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí está pasando que no podemos impedir, porque Pablo está concluyendo este capítulo con estas palabras. Dice, no impidáis el hablar en lenguas. Si no puedes profetizar, okay, o si puedes profetizar, profetiza. Es preferible hablar 5 palabras que 10,000. Si eso es cierto, es entendible. Pero no está diciendo Pablo que no se debe de hablar o que hagamos a un lado, que releguemos el hablar en lenguas. No lo está diciendo. Póngale mucha atención a esto y no acepte el engaño y la confusión que no es de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice claramente, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Pero fíjese bien, yo quiero que leamos la escritura en el nombre de Jesucristo y quiero que veamos los versos 27, 1 Corintios 14, 27, y dice así: si habla alguno lenguas extrañas, sea esto por 2 o por 3 o en turno. Y dice, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, entonces calle la iglesia. Muy bien. Bueno, hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, que hay otra manera más de hablar en lenguas. Cuando hay este don en servicio, en función, el que es hablar en lenguas en la iglesia, de esta manera, dice el apóstol Pablo, que se calle la iglesia y que solo participen 2 o 3. Es decir, el que va a hablar en lenguas, el que va a interpretar y el que está también observando con el discernimiento, el que esté al tanto del cuidado, de la supervisión, ¿verdad? Y si uno habla, entonces el otro calle, para que el otro pueda hablar es decir, que tiene que estar hablando uno y los demás escuchando. Esta es la otra manera que existe para hablar en lengua. Es decir, los que hablaron, número 1, las lenguas del capítulo 2 y capítulo 10 de los Hechos, que hablaron en nuevos idiomas o los idiomas que ya se hablaban en el mundo. Esa es la primera, hablar en lengua. Lo segundo es los que hablan en lenguas, pero se edifican a sí mismos, o adoran a Dios, o interceden en lenguas. Número 3, la tercera razón es lo que estamos viendo ahorita, donde participan 2 o 3, pero en silencio para que se escuche, porque uno va a hablar en lengua y el otro lo va a interpretar. O si no fuera así, el mismo que habla las va a interpretar, pero todo en orden. Amados, yo creo que el hablar en lenguas es el don de expresión correcto y que nos lleva a la perfección para recibir el mensaje divino de parte de Dios. No impidamos el hablar en lenguas y no se rehúse
en recibir este don porque es un regalo de Dios. El Señor lo prometió. El Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También dijo, es necesario que yo me vaya cuando estaba ahí en Jerusalén con los discípulos, porque si yo me fuere, entonces enviaré el Consolador. Cuando el Consolador vino, entonces se manifestó en el capítulo de los Hechos, cuando vino, ¿de qué manera? Llenando con su Espíritu Santo y hablando en lenguas, en nuevas lenguas, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros entonces no perdernos y no ponerle defensa entonces a este don que Dios ha traído para la iglesia. Te invito para que reflexiones y analices que el don en lenguas, esta enseñanza que Pablo le trajo a los corintios, es también para nosotros, para nuestros días, y es el uso de las lenguas es fundamental para que la iglesia siga creciendo, porque, amado, quiero decirte que una vez que somos salvos, nosotros tenemos que entrar en el terreno de la perfección, de la madurez, y esto se va a lograr una vez que hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hayamos recibido la llenura del Espíritu Santo, porque aquí es donde vamos a recibir los dones que hemos hablado, entre otros ministerios que hay en la Biblia y descienden de lo alto, de la perfección de Dios. Bueno, con estas palabras me despido, su servidor Sergio Valdez Nieblas, que me da mucho gusto haber participado una vez más y espero en la siguiente ocasión traer otro nuevo mensaje. Bendiciones para todos ustedes, les amamos en el nombre de Jesucristo y que sus familias pues entonces se unan a cada uno de sus ministerios, a cada uno de sus trabajos espirituales. Ese es el deseo de nosotros como ministros, y que le sirvamos a Dios. Unámonos y sirvámosle al Señor con libertad. Hasta luego. Bendiciones. Les amamos. La Tercera Iglesia Ensenada, a todos y a sus familias. Amén. Hasta luego.